Hola, en esta ocasión vamos a conocer lo que es la abstracción, la cual básicamente es un proceso donde ocultamos ciertos detalles y mostramos solo información esencial al usuario. Esto se puede lograr con lo que es clases abstractas e interfaces, que son los dos temas que vamos a tocar en este video. Cabe destacar que las clases abstractas y las interfaces pueden tener métodos abstractos, los cuales son necesarios para lo que es la abstracción. Para comenzar, vamos a crear lo que es una clase abstracta o una clase normal y vamos a ver cómo podemos convertirla en lo que es una clase abstracta. En este caso yo voy a llamar una clase que se llame, por ejemplo, shape o forma en inglés, y acá vamos a crear un método, pero necesitamos que este método sea abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener ninguna implementación y solamente se va a poder implementar en clases derivadas, o sea, clases que hereden de shape. Entonces, para hacer que una clase sea abstracta, lo único que debemos hacer es, después del modificador de acceso, colocamos lo que es la palabra abstract y de esta manera ya crearíamos una clase abstracta. Y para crear un método lo hacemos de la siguiente manera, que sería colocando public abstract void draw, en este caso, que sería dibujar. Entonces, si se fijan, lo primero que vemos aquí es que el método no tiene ninguna implementación, simplemente tiene la declaración para que pueda ser implementado en una clase derivada. Cabe destacar que internamente esto es un método virtual, como vimos en videos anteriores, donde tenemos que colocar la palabra clave virtual para poder sobreescribir el método en una clase derivada, pero en este caso, al colocar abstract internamente, es un método virtual, ya que tendríamos que implementarlo en una clase derivada. Pero sin embargo, no podemos utilizar acá en clases abstractas lo que es métodos virtual, o sea, explícitamente no podemos colocarlo ni virtual ni estático o static en este caso. Si por ejemplo intentamos crearle un cuerpo al método, inmediatamente tenemos un error que nos indica que no se puede declarar un cuerpo porque el método es abstracto. Entonces, básicamente una clase abstracta es una clase de la cual no podemos crear una instancia, sino que solamente nos sirve como modelo para clases derivadas, donde las cuales serán las que tendrán la implementación de cada método abstracto de una clase abstracta, valga la redundancia. Y por último, en una clase abstracta podemos tener lo que es métodos abstractos como este, donde se va a tener que especificar la implementación en una clase derivada, pero también podemos tener métodos que no sean abstractos, sino métodos ya normales con una implementación previa. En este caso podemos crear, por ejemplo, un método que se llame public void, que se llame, por ejemplo, toString, y aquí dentro colocar lo que es una implementación, en este caso que se imprima un simple mensaje como hola mundo. Acá tenemos el problema del namespace, y como ven acá tenemos en una clase abstracta métodos abstracto y no abstracto, lo que significa que cuando heredemos de esta clase tendremos que implementar este método nada más. Por lo que en cuanto a diferencia de un método abstracto, sí podemos colocarle acá lo que es un virtual para que este método sí pueda ser implementado en una clase derivada o sobrescrito, mejor dicho. Como también tener lo que es un método estático. Siempre y cuando el método no sea abstracto, podemos utilizar virtual y static. En los métodos abstractos es donde no podemos utilizar estas palabras claves. Yo voy a eliminar este método, simplemente era para explicarle lo que era ya un método no abstracto dentro de una clase abstracta. Entonces ahora vamos a crear una clase normal simplemente para que herede de shape, que sería por ejemplo public class, en este caso por ejemplo rectangle, que herede de la clase shape. Si abrimos el cuerpo de la clase, acá tenemos un error. Lo que nos está indicando es que no implemente el miembro abstracto. Como le había mencionado, si heredamos de esta clase que tiene métodos abstractos, todos los métodos que tengamos que sean abstractos tenemos que implementarlo en cada clase derivada. Por ejemplo, acá podemos darle acá y le decimos implementar clase derivada, y esto automáticamente nos crea lo que es la declaración del método abstracto para que coloquemos acá nuestra implementación. Como ven, en este caso está haciendo lo que es una sobreescritura del método, ya que internamente es un método virtual, por lo que podemos sobreescribirlo. Y aquí por defecto lo que hace es lanzar una excepción que dice que no tiene una implementación. Eso es simplemente por si intentamos más adelante ejecutar este método sin haber colocado una implementación, pues nos lanzaría esta excepción. Pero aquí ya lo que podemos es colocar nuestra lógica de negocio. En este caso puede ser un hola mundo y nada más. Entonces, una de las ventajas que podemos tener acá en cuanto a las clases abstractas es lo siguiente, y es que podemos acá crear una implementación específica o especializada para esta clase nada más,
donde colocamos acá un mensaje, en este caso personalizado para esta clase. Pero si creamos una nueva clase, public class, que se llame por ejemplo circle y que herede de shape, vamos a implementar una clase, por ejemplo podemos hacerlo de manera manual, override void draw, y automáticamente nos autocompleta acá, y lo único que debemos hacer es crear ya una implementación específica para lo que es la clase circle, que en este caso sería esto de acá. Entonces si vamos a la clase program y creamos acá una variable de tipo shape que sea igual por ejemplo a new rectangle, vemos que esto es válido ya que shape es la clase base o padre de rectangle. Entonces si llamamos a su método, vamos a ver que el resultado será la implementación que tiene la clase rectangle. Si ejecutamos .NET Run, vemos acá que está dibujando un rectángulo, pero si a la misma variable le decimos que ahora sea una instancia de circle y llamamos a su método, entonces ahora será dibujando un círculo luego de llamar al método del rectángulo. Por ende se ejecuta lo que es la implementación del método en una clase específica. Una funcionalidad muy útil que tiene esta abstracción es lo siguiente, y es que podemos crear por ejemplo una clase individual que se llame por ejemplo draw y que tenga un método estático, en este caso que se llame drawing, y que como parámetro este método va a recibir lo que es un shape. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a este método, como le estoy indicando que como parámetro debo recibir lo que es una instancia de una clase abstracta, podemos en este caso pasarle tanto un círculo como un rectángulo, que ya son los que tienen lo que es una implementación de esta clase. Entonces acá podemos llamar a lo que es el método draw independientemente de la implementación que tenga. Pocas palabras, si yo hago lo siguiente y en vez de esto lo que hago es crear un objeto S de tipo rectángulo, y en vez de llamar a su método draw yo voy a llamar a lo que es a la clase draw.drawing y le voy a pasar como parámetro una instancia de S que sería el shape. Lo voy a poner aquí completo para que sea un poco más claro, y de esta manera este método va a ejecutar siempre el método draw, ya que será una implementación de esta clase. Entonces si ejecuto ahora, vemos acá que dibuja un rectángulo, y si en vez de rectángulo escribo círculo, guardo y ejecuto, ahora dibujará un círculo. Y esta es una funcionalidad bastante útil, ya que no tenemos que estar especificando acá que sea un rectángulo específicamente o un círculo, sino que le especificamos ya una clase un poco más genérica, y de esta manera nos pasarían una implementación específica. Y como es de la clase shape, que tiene un método abstracto, quiere decir que cada implementación que nos envíe por defecto siempre tendrá lo que es el método draw, por lo que acá nunca tendríamos un error de que estamos llamando un método que no es válido en una clase determinada, ya sea esta o esta. Ahora vamos a conocer lo que son las interfaces, que básicamente son como una clase abstracta, porque todos los métodos que se declaran dentro de la interfaz son métodos abstractos, o sea que no tienen implementación. Por lo tanto, no se pueden instanciar las interfaces. Esto ha cambiado un poco, ya que en versiones modernas del lenguaje, incluso de múltiples lenguajes como lo son Java también, las interfaces ya pueden tener lo que son métodos con una implementación por defecto, pero eso lo veremos en próximos videos, donde yo realizaré un video con las actualizaciones de algunos lenguajes, pero en este caso vamos a aprenderlo como se ha hecho anteriormente. También cabe destacar que con las interfaces se puede generar lo que es la herencia múltiple, ya que a una clase le podemos implementar múltiples interfaces, y su implementación debe ser proporcionada por una clase o una estructura o struct, lo que quiere decir que la clase o la estructura debe proporcionar lo que es la implementación de cada método de la interfaz. Vamos a utilizar este mismo ejemplo, pero en este caso no vamos a heredar de shape, sino que vamos a crear una interfaz y vamos a implementar la interfaz tanto en la clase rectangle como en la clase circle. Entonces si venimos acá y creamos una interfaz que sería por ejemplo public interface, que se llame drawable, y creamos un método abstracto que sería por ejemplo public void draw. De esta manera tendríamos lo que es la declaración de una interfaz donde tendría solamente métodos abstractos, o sea que no tienen implementación. Acá podemos omitir lo que es el modificador de acceso público, ya que no es necesario, ya que siempre será público los métodos que tengan las interfaces.
interfaces. Entonces, para implementar una interfaz lo hacemos de la siguiente manera, que es similar a la herencia. Lo único es que aquí sí nos va a permitir colocar múltiples implementaciones, que sería, por ejemplo, acá que implemente la clase drawable. Si no tuviésemos el método y lo remuevo de acá, vamos a ver que inmediatamente nos marca un error diciéndonos que nos está implementando el método draw. Y si lo coloco como estaba anteriormente, también nos da un error, ya que no se encontró ningún miembro adecuado para invalidar. O sea que esta palabra clave en este caso no es necesaria, ya que la implementación vendría de esta forma, como un método normal que sería el método de la interfaz. Acá también podemos venir a la clase circle e implementar la interfaz que se llama drawable. Removemos esta palabra clave y acá tenemos ya la implementación para la clase circle de la clase drawable. Entonces, de igual manera, en esta clase draw puedo remover lo que es la clase shape y que me puedan pasar por parámetro lo que es una interfaz en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que me pasen una interfaz o una clase que implemente la interfaz drawable, lo que significa que siempre tendré este método a la mano. Entonces, si venimos a la clase program y acá en vez de shape lo que hacemos es que sea de tipo drawable, como ven acá ya se nos va el error y acá nos deberá imprimir lo que es dibujando un círculo, como vemos acá. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es la implementación ya de un método por defecto en una interfaz, que sería, por ejemplo, si este método yo quiero que tenga una implementación por defecto, pues lo único que debería hacer es crearle un cuerpo acá y escribir cualquier comentario que sea, por ejemplo, implementación por defecto, lo que significa que automáticamente ya este método no es necesario implementarlo en las clases derivadas. Si yo, por ejemplo, elimino este método de la clase circle, aún así implementando la clase drawable o la interfaz drawable, no nos da error indicándonos que debemos implementar el método, ya que este método, si no lo implementa una clase derivada, tendrá una implementación por defecto, lo que significa que si ahora yo le paso acá lo que es la clase circle, que no tiene ninguna implementación del método de la interfaz, si ejecuto, veo acá que me sale la implementación por defecto que tiene el método en la interfaz, como vemos aquí, que sería esto. Estas son unas de las actualizaciones que tiene el lenguaje C#. En este caso, si mal no recuerdo, es de la versión 8, como también la posibilidad de crear lo que son propiedades, no campos, sino propiedades, por ejemplo, que sea así. Y de esta manera también podemos crear propiedades dentro de una interfaz, donde podemos indicar que tenga un get y un set dichas propiedades. Pero si vemos acá, nos da un error donde nos dice que debemos implementar un miembro que sería la propiedad name, por lo que en cada clase deberíamos colocar acá lo que es la implementación de las propiedades, en este caso name, donde tendríamos acá lo que es el get y el set, y de esta manera también estamos implementando lo que es una propiedad de una interfaz en una clase. Como ven, ya se nos va el error de acá. Bien, esto ha sido todo. Recuerda que si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita, compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo video.